quiero invitarte a buscar en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 1 al 7. Libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 1 al 7. Gloria al Señor. Es un tema que Dios en la oración me estaba diciendo: háblale al pueblo sobre esto porque lo necesita. ¿Por qué? Ya usted va a ver por qué. El que lo tenga puede decir un poderoso amén. Ok, leo con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice el versículo 1. Dice el versículo 1. Comencemos con el 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tus pies y acércate más para oír que para ofrecer. El sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando Dios hace promesas, aquí es donde me quiero enfocar, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú y yo temen a Dios. Puedes sentarte un momento. Gloria al Señor. Una palabra que en la cual, mis hermanos, el Espíritu me ministraba y me decía, pues, es necesario que le hables al pueblo de esto. ¿Por qué? Porque hay muchos pueblos, iglesia. Hay muchos pueblos que se han ido de la iglesia porque no cumplen su promesa delante de Dios. Quieren irse. Y quieren irse. ¿Por qué? Dios sí puede cumplirte a ti. Y Dios puede cumplirme a mí. Pero ¿por qué nosotros no podemos cumplirle a Dios? Preferimos hablar. Preferimos decir Dios me dijo. Y la Biblia lo habla. No es Abraham, es Dios. Comienzan a decir o comienzan a declarar a través de tu boca, a través de la boca, iglesia. Comienzan a declarar promesas que el Señor no ha dicho. Y ha pasado, iglesia. Han pasado que hay personas que comienzan a declarar promesas que Dios todavía no ha dicho, que es para esa persona. Porque Dios no se complace de los insensatos. O sea, Dios no va a declarar una palabra de bendición a una persona insensata. ¿Para usted qué significa la palabra insensata? A ver, alguien que me diga. Insensato es como que, o sea, no tiene prudencia, no conoce pues de lo que, o se hace que no sabe, algo así, insensato, necio. Nuestra hermana María, la palabra insensato, ¿qué
¿Qué significa? Usted me cuidará eso. Darcy, tú que has visto los carros, ¿qué significa la palabra insensato? Los carros, ¿has visto carros? ¿Has visto carros en el centro? ¿Qué significa insensato? O sea, que no tiene prudencia. Imprudente. O sea, no tiene prudencia, sí. Imprudencia. No cumple las normativas. Son personas, La gente viene imprudente, ¿verdad? son personas que infringen la ley, que en la cual la ley fue constituida por Dios. Pasan por encima. Tanto la ley terrenal, que fue constituida por Dios, porque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se basa también, si usted lee los artículos que salen en la Constitución, se basan también a la palabra de Dios. Se basan a la ley de Moisés, que fue inspirada por Dios. Pero parece que a nosotros nos gusta comernos la luz. Hay personas que le encantan irse por la luz roja cuando Dios te dice, o cuando Dios me dice, dale un palo para eso, nosotros le metemos chola. A veces hay personas que Dios le ha dicho, ¡calla! Y comienzan a hablar palabras que Dios no ha puesto. Comienzan a declarar palabras de bendición. Y como Dios es un Dios, lo hace. Pero Dios después tiene retribución con esa persona que le está declarando la palabra. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Dios después viene encima de esa persona que declaró, diciendo, mira, ve, cabezón, yo me he dicho esa palabra. Lo hago porque es mi palabra y tiene que cumplirse. Pero no hables lo que yo no te he puesto a hablar. Porque hay personas que le gustan hablar más de la cuenta. Y Dios habla aquí en su palabra, en el libro de Eclesiastés, de que no podemos hacer votos a la ligera. Que no nos pongamos nosotros mismos a ofrecer algo que no tenemos. Que nosotros mismos no nos pongamos a ofrecer sabiendo que nosotros vamos a quedar mal. Y más cuando se trata de la iglesia, cuando decimos algo se tiene que cumplir. Una hermana decía en estos días, el pastor da el ejemplo, porque cada vez que se hace un compartir o X cosa, siempre sale adelante y cumple. Y es un ejemplo que nosotros debemos de seguir. Cuando Dios dijo, ¿a quién voy a enviar? Jesús hizo voto. Jesús hizo una promesa. Y dijo, envíame a mí. Hizo una promesa delante de su Padre. Y Jesús cumplió. El tema en esta noche se llama la promesa. Jesús, cuando le dijo a su padre, Padre, envíame a mí, Dios le dijo, vamos a que sí. Porque yo voy a estar contigo en esa promesa que tú estás haciendo. Pero aquí en el libro de Eclesiastés, ¿a quién le llamaba insensato? De los tres predicadores que tengo ahorita, aquí ahorita. Aquí el Señor se refería a los insensatos. A los espadachines que están aquí. A esos samuráis que ya están abriendo la Biblia, los estoy viendo por el rabito del ojo. ¿A quién el Señor llamaba insensato acá?
A ver, la mano derecha del pastor. ¿A quién le dice insensato el Señor aquí? Ahí va a leer. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. El Señor se lo decía a los fariseos. Jesús decía, hipócritas. ¿Por qué? Porque eran personas malas que se llenaban la boca de yo, tenía el espíritu del yo. Yo hago. Yo hice. Y yo nunca hice nada. Por eso es que el Señor los llamaba hipócritas. Porque se jactaban, se llenaban de arrogancia. Porque oye bien, iglesia, lo que tú hagas es para la gloria y honra de Dios. No es para la gloria del hombre. Porque la gracia te la dio Dios. El talento te lo dio Dios. Uno no tiene que agradar al hombre, como dijo nuestro hermano. Uno tiene que agradar a aquel que nos llamó. Y voy a decir esto con responsabilidad. ¿Por qué tú crees que las iglesias filadelfias están siendo estremecidas? Y yo creo que a lo mejor Magda es lo mejor, lo sabe, porque es una mujer que ora. Porque Dios quiere, ¿por qué Dios tú crees? ¿Por qué cree usted que Dios tiene hacia Filadelfia? Porque Dios quiere quitar a los fariseos de la iglesia. Dios quiere quitar a la pantalla de la iglesia. Porque Dios no viene a buscar apariencias aquí. El Señor lo que viene a buscar es una persona santa en espíritu y en verdad. Que cuando hable se sienta la gloria. Que cuando venga aquí a la iglesia se sienta el poder. Porque yo no voy a estar en una iglesia por aparentar. Yo vengo a una iglesia. Es que si yo vengo abatido, tengo que salirme lleno de la presencia. Hoy se leyó un texto que ni sabía. Yo en lo personal, que nuestra hermana lo tenía marcado. ¿Qué es lo que quiere decir Dios? ¿O qué quiere Dios decirnos hoy, iglesia? Que mi presencia está con ustedes. No se preocupe, manada pequeña. No sé si ustedes han leído esa palabra que dice, no se preocupe, manada pequeña. ¿Por qué le dice manada pequeña? Porque no eran muchos, eran pocos. Pero en los pocos, Mari, en los pocos, Dancy, en los pocos, Candelaria, están los fieles. Ageo, creo que fue Ageo, me corrijo. Cuando fue a la batalla, el Señor le dijo, esos son muchos los que tú tienes. Muchos soldados. ¿Y con cuánto fue a pelear? Con 300 creo que fue. Con 300. Pero ¿qué había en las otras cantidades? Había temor. Había desesperación. Había cobardía. Y Dios no se la lleva con las personas cobardes. Dios se la lleva con las personas valientes. Porque la Biblia dice que el reino de los cielos lo arrebatan son los valientes. Y los valientes, oye bien, iglesia, los valientes son los que tienen la promesa de Dios
vigente. Los valientes son los que tienen la promesa de Dios de ganar la batalla. Por eso es que Dios, en su infinita misericordia, y con esto cierro, yo creo que se sale un poquito del contexto del tema, pero cuando Dios fue a escoger sus 12 discípulos, había una gran multitud. ¿Verdad que sí? Pero ahora la pregunta se la voy a hacer a Mario. ¿Por qué Dios escogió a Judas Iscariote sabiendo que él era el que lo iba a vender? Para que se cumpliese la palabra que dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque puede haber mucha multitud, pero Dios a todas estas personas no les tiene confianza. Le tiene confianza son a 2 o 3, porque son los que lo buscan en espíritu y en verdad. Por eso es que Dios nos dice aquí, en el versículo 6, no dejes que tu boca te haga pecar. ¿Será que nuestra boca nos hace pecar? ¿Por qué? No tenemos que decir. Y más, oye bien, y más cuando nos paramos aquí en el altar, que hay palabras que nosotros no podemos decir aquí en el altar y no medimos las consecuencias. Palabras que Dios nos ha puesto a hablar, si nos ponemos a hablar acá cosas que Dios no ha hablado. Pero lo que usted Dios le diga, iglesia, antes de usted soltarlo aquí, pídale confirmación a Dios. Y si usted se le levantan los pelitos como a mí se me levantaron ahorita, dale plomo. Porque uno no se puede frenar, uno no puede frenar lo que Dios quiere hablar. Porque acuérdate que también en el diablo, creo que fue la catedral que me dijo, el diablo también habla. Profetiza. Y también saca la bazooka también. Conoce la Biblia. Entonces usted tiene que pedirle confirmación a Dios antes de pararse aquí, a dar una palabra. Si usted siente el corrientazo de Dios, si usted siente el jamaqueo de Dios, dele. No pida permiso, dele. Porque es Dios. Pero si usted no siente nada y usted ve que no tiene las 3 cosas que siempre dice mi papá, que debe de tener un mensaje o una palabra que es exhortación, edificación y consolación. Si esa palabra no trae esas 3 cosas, es mejor que resete ese wifi y le ponga la clave nueva. Porque tenemos que cuidar aquí el templo, danza. Yo creo que lo que hay es puros profetas acá en esta noche. Nosotros, ustedes los profetas, deben de cuidar esto y aprender a que también a diferenciar cuando tú sientas el Espíritu Santo en una palabra, dale con todo. Y aquí yo no le estoy callando la boca a nadie, solamente te estoy diciendo que aprende a diferenciar, porque el diablo también se colea a través de los profetas para dar palabra. ¿Usted sabía eso? Si un profeta se descuida, se lo lleva a la corriente. Yo he visto muchas iglesias grandes, muchas iglesias amigas mías, que comienzan a soltar y comienzan a poner aquí cualquier porquería de gente y contaminan el altar y dañan la iglesia. Pero tenemos que cuidarlo, porque usted y yo somos los halcones de aquí. ¿Usted sabe qué es un halcón? Mario, tú que vienes del monte,
¿Qué es un halcón? ¿Qué? Un halcón. Me imagino que es algo que a veces hay una sujeta, ¿verdad? Algo. Esta que viene del Amazonas, Candelaria. ¿Qué es un halcón? Un pájaro que sea como la lechuza que tiene los ojos. No, el no, lechuzo ese. no. es- Darcy, tú que vienes de la Amazonía. No, sí, lo siento. Ay, yo creo que sí, la realidad. No, halcón, ¿verdad? Halcón. Es un ave. Es un ave. Es un ave grande con garras y que eso tiene una lista. Pero no es una lechuza. El primero visualiza. El halcón visualiza el objetivo. La garra es para agarrar. Es semejante como el águila. Voy a cuando tú Tenemos que tener eso, de aferrarnos a las garras, de que nadie nos va a mover en la palabra que Dios nos dijo. Porque la Biblia dice en 2 Timoteo 3:17, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez, no es que usted tenga 50 años, no. Desde el momento que usted sienta a Dios, usted es un niño. Ha sabido las sagradas escrituras. Así que mis hermanos, hoy la reflexión es que no nos pongamos a hablar cosas a la ligera sin primero pedir confirmación al Señor, porque las promesas están declaradas para los valientes en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde.